Lo que está podrido es el núcleo del poder. La redada de ayer fue la redada al sanchismo en su conjunto, no a una parte de él, sino a la totalidad del sanchismo que desgobierna nuestro país. El momento exige algo más que abstenerse del problema. Hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática. Porque la prensa progresista española tiene un problema grave con la realidad. Y ese problema se llama Feijóo porque cada vez que el líder de la oposición da un paso, cada vez que pone algo encima de la mesa, cada vez que lanza un movimiento político que pone nervioso al gobierno, aparece la misma legión de periodistas a explicarnos por qué eso no significa nada, por qué el PP no puede ganar, por qué Sánchez va a sobrevivir, por qué todo lo que hace la oposición está condenado al fracaso antes de empezar. Llevan semanas con el mismo disco, el mismo argumento, el mismo resultado, y lo hacen con una seguridad pasmosa, como si supieran el final de la película antes de que empiece, como si la política española fuera un guión que ellos escriben por las mañanas y que luego el resto del país tiene la obligación de cumplir. Pero antes de escuchar lo que tiene que decir esa prensa sobre Feijóo, conviene recordar algunas cosas. Este es el mismo periodismo que no dedicó ni un solo programa de 20 minutos a analizar con la misma profundidad el sumario de 4.000 folios del caso Zapatero. El mismo que cuando la UCO entró 12 horas en la sede del PSOE, en Ferraz nos recordó con mucha calma que hay que respetar la presunción de inocencia y esperar a que hable la justicia. El mismo que cuando el hermano del presidente se sentó en el banquillo de Badajoz, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, encontró el momento perfecto para hablar de las dificultades del PP para articular una moción de censura. El mismo que cuando Santos Cerdán entró en prisión preventiva en Soto del Real, dedicó más tiempo a analizar el impacto que tendría en Feijóo que a explicar qué había hecho exactamente Santos Cerdán para acabar entre rejas. Ese periodismo independiente, riguroso e imparcial. Y el representante más destacado de ese periodismo esta semana ha sido Carlos Alsina en Onda Cero, el analista favorito de la izquierda mediática española. El presentador que lidera el ranking de confianza de una cadena de A3 Media, el mismo grupo que lleva años siendo el altavoz del sanchismo en televisión a través de La Sexta. Con Ferreras en cabeza poniendo cara de susto cada vez que sale una noticia sobre corrupción del PP y poniendo cara de escepticismo cada vez que sale una noticia sobre corrupción del PSOE. Ese Alsina, con ese grupo detrás, con esa independencia editorial tan acreditada. Y Alsina salió esta semana a analizar la estrategia de Feijóo con la moción de censura, con todos los datos encima de la mesa, con 184 diputados pidiendo elecciones, con el PNV diciendo que seguir es una irresponsabilidad, con el gobierno más débil de la democracia española enfrentando 9 casos de corrupción abiertos simultáneamente, y lo que dijo a continuación es exactamente lo que vas a escuchar ahora. Porque lo que Alsina hizo con esa moción es el ejemplo más perfecto de lo que es la prensa progresista española en 2026. Un espejo deformante que convierte cada fortaleza de la oposición en una debilidad y cada escándalo del gobierno en una matización que requiere contexto y prudencia. Escúchalo tú mismo y saca tus propias conclusiones. Feijóo se hace un Sánchez y propone al PNV y Junts descabalgar al gobierno para investir un presidente que limpie las instituciones y luego ya convoque elecciones. En ese gobierno instrumental dice que no tendría por qué estar Vox, aunque Vox sea imprescindible para que la censura prospere. Nadie da un euro porque la propuesta de Feijóo salga adelante, pero este es el serial de la semana. La moción, esto, porque hoy va Feijóo. Ahí lo tienes. Nadie da un euro porque la propuesta de Feijóo salga adelante. Eso lo acaba de decir el periodista más escuchado de la radio progresista española. Con esa seguridad, con esa contundencia, con ese tono de oráculo que tanto gusta en los estudios de los medios afines al gobierno, como si la política española fuera un partido de fútbol cuyo resultado ya conoce antes de que empiece el árbitro. Pregunta obligatoria, y que nadie en la prensa progresista se va a hacer. ¿Cuándo dijo Alsina nadie da un euro por el gobierno de Sánchez cuando éste llegó al poder en 2018 con los votos de los mismos independentistas a los que había prometido solemnemente no apoyarse nunca? ¿Cuándo dedicó ese mismo rigor analítico a examinar si Sánchez podía sobrevivir políticamente con 9 casos de corrupción abiertos al mismo tiempo, con la UCO registrando la sede del PSOE durante 12 horas?
con el expresidente Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con el hermano del presidente condenado por enchufismo en Badajoz. Nunca, ni una vez, ni un solo programa con esa misma energía, esa misma contundencia y esa misma seguridad en el pronóstico. Y no es casualidad. No es que Alsina sea un mal periodista. Es que Alsina es exactamente el periodista que su cadena y su grupo editorial necesitan que sea. Porque eso es lo que hace la prensa progresista en España. No informa, encuadra, selecciona, decide qué es importante y qué no lo es. Decide qué merece 20 minutos de análisis minucioso y qué merece un titular de 30 segundos enterrado entre deportes y el tiempo. Y el criterio nunca es la importancia objetiva de la noticia. El criterio es único y exclusivo, si le viene bien o le viene mal al gobierno de Pedro Sánchez. Alsina dice que el riesgo de fortalecer a Sánchez con una moción fallida pesa más que la necesidad de Feijóo de demostrar iniciativa. Argumento muy interesante, curiosamente idéntico al argumento que usa el gobierno desde hace semanas para intentar que el PP no presente la moción, idéntico al que repiten todos los portavoces socialistas en todas las ruedas de prensa, idéntico al que aparece en todos los editoriales de los medios afines al Ejecutivo. Qué casualidad tan asombrosa que Alsina llegue siempre a las mismas conclusiones que el gobierno al que supuestamente analiza con total independencia editorial. Pero hay algo más que Alsina no menciona en su análisis. Algo que conviene señalar con claridad para entender lo que está pasando de verdad en la política española. Feijóo no está presentando la moción para ganarla esta semana. Feijóo está haciendo algo mucho más inteligente de lo que Alsina le reconoce, porque reconocérselo significaría admitir que el PP está jugando bien, y eso no encaja con el relato que llevan semanas construyendo. Feijóo está poniendo al PNV y a Junts en una posición de la que no pueden salir sin coste. Les está diciendo en público: aquí está la oferta, una moción sin Vox en el gobierno, un ejecutivo temporal solo para limpiar las instituciones y convocar elecciones, sin agenda ideológica, sin pactos de gobierno, sin compromisos más allá de devolver la palabra a los españoles, sí o no. Y el PNV y Junts no pueden responder ni que sí ni que no sin pagar un precio político enorme. Si dicen que sí, cae el gobierno más corrupto de la historia reciente de España. Si dicen que no, quedan retratados ante sus propios votantes como los partidos que decidieron mantener en el poder a un gobierno con el expresidente imputado, con la sede del partido registrada, con el hermano del presidente juzgado, con 9 casos de corrupción abiertos. Eso es una trampa política perfecta. Y Alsina, con toda su experiencia y todos sus años cubriendo la política española, no quiere verla. O no puede. O directamente no le conviene. Mientras Alsina explicaba por qué Feijóo no puede ganar, Feijóo estaba en Barcelona diciéndoles algo a los empresarios catalanes que tiene un número muy concreto detrás. Un número que Alsina mencionó de pasada y que en realidad lo cambia absolutamente todo. Yo que ofrezco decencia y elecciones. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución. 184 diputados. Feijóo acaba de decirlo delante de toda España. 184 escaños pidiendo elecciones. 8 más de los necesarios para la mayoría absoluta. PP, Vox, Junts, PNV, UPN, Coalición Canaria. 6 partidos que se han insultado durante años, pero que esta semana coinciden en una sola cosa: Sánchez tiene que irse. Y Feijóo fue muy claro en algo que Alsina pasó por alto: no presentará una moción sin los votos, que cuando la presente será para ganarla, que no le va a dar a Sánchez la victoria fácil de otra investidura fallida. Eso no es un político sin proyecto, eso no es ruido para consumo interno. Eso es el líder de la oposición forzando una trampa política, de la que el PNV y Junts no pueden salir sin coste. Si apoyan la moción, cae el gobierno. Si no la apoyan, quedan retratados ante sus votantes como los partidos que sostuvieron en el poder a un gobierno con el expresidente imputado, la sede del partido registrada y los hombres de máxima confianza del presidente entre rejas. Eso es lo que está pasando en realidad, no lo que cuenta Alsina. Porque mientras Alsina explicaba por qué Feijóo no puede ganar, los socios del gobierno pedían elecciones, el PNV llamaba irresponsable a Sánchez, González pedía que se fuera y el 48% del voto socialista decía lo mismo. Eso no es un gobierno que resiste, es un gobierno que se cae. Y esa es la pregunta que Alsina no hace en Onda Cero.
Y esa es exactamente la razón por la que estás viendo este vídeo aquí, y no allí, si este vídeo te ha abierto los ojos sobre lo que hace la prensa progresista en España. Compártelo, que llegue a quien solo consume La Sexta, Onda Cero y los medios que deciden cada mañana qué te cuentan y qué te ocultan. Dale al like, suscríbete a Tribuna Derecha. Aquí no hay Alsina, aquí no hay agenda, solo lo que está pasando de verdad.